Buenos días. En esta mañana vamos a iniciar solamente introductoriamente lo que va a ser un estudio en el libro de Eclesiastés. Un libro para la vida, un libro para el día a día que capaz, y esperemos que así sea, pueda responder muchas preguntas personales de los asuntos cotidianos. Hemos estado hablando de las ilusiones y lo difícil que es, porque se agarran a nuestro corazón, lo toman y engañoso es el corazón y lo llevan tras de todas ellas, al punto que podemos encontrarnos con dificultades para amar a Dios con todo el corazón, por cuanto no podemos negar que todos los días, minuto a minuto, día a día, mes a mes, año a año, estamos continuamente no solamente bombardeados, sino aferrados y necesitados de todas las cosas que encontramos en este mundo. El problema es, si tenemos tales necesidades, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué necesitamos para poder conjugar nuestra vida en medio de todo este mundo material y al mismo tiempo permanecer con nuestros ojos en los cielos? ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos falta a nosotros? Y esperemos que el libro de Eclesiastés nos dé algunas pautas para ello, porque sin duda que la sabiduría es importante. Nos va a hablar el hombre que fue el más sabio en la historia y sin embargo, con sus propios hechos, nos demuestra que aún toda la sabiduría no es suficiente para estar bien delante de Dios, y Él mismo nos va a enseñar qué es lo que aún nos hace falta a nosotros. Ahora quiero poner una advertencia antes de comenzar a leer el libro, que si lo leen, es mi consejo leerlo todo de una sola sentada, siempre a los libros para poder entenderlos, pero van a encontrar un dejo pesimista en el libro. Y tal vez algunos los deprima, incluso cuando comienzan a leer todo ese libro, porque les puede venir un bajón, no importa cuántos proyectos, cuán buenos sea, cuántos se deleiten en aquello que alcanzaron, que lograron. La conclusión de todo siempre es, ¿ahora alguien sabe? Todo es vanidad. Todo es vanidad. Todo es vanidad, ¿no? Entonces, y no solamente vanidad, sino aflicción de espíritu. Entonces, claro, uno lee todo el libro y de repente ve grandes cosas, grandes proyectos y que los alcanza y que uno los contempla y dice, qué bueno, qué bien que quedó hecho, que lo hice, que lo alcancé, que lo logré. No cosas malas, no, sino cosas buenas de la vida. Y de repente concluir, todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Cómo se anima el estudiante, el joven, a proyectarse hacia adelante con estos conceptos? Bueno, vamos a entender eso. Vamos a entender qué es realmente lo que nos quiere comunicar aquí el escritor del libro. ¿Quién es el escritor? Quieren buscar ahí en Eclesiastés. Salomón dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Es Salomón, hijo del rey David. Y el nombre Eclesiastés trae su nombre de la versión Septuaginta del griego, en el cual habla de la asamblea o la iglesia, o el que habla a la asamblea, el que habla a la congregación, ¿no? Entonces, por eso Eclesiastés o el predicador, el eclesiástico, el que habla a la asamblea. Eso es básicamente lo que significa el libro, aunque cuando leemos todo esto, encontramos que es como un monólogo. Él mismo hablándose a sí mismo o intentando razonar en voz alta y predicarse a sí mismo de todas sus propias experiencias. Entonces también eso nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos como en ese espejo.
nosotros en la vida, capaz que les ha pasado, a mí me ha pasado, puede venir alguien con consejos, especialmente a los jóvenes, que sucede, por eso le digo a mí me ha pasado. Hay con muchos buenos consejos para nuestra vida sobre si haces esto, te va a pasar esto, aquello, lo otro, pero como que no nos convence demasiado y nos gusta experimentar por nosotros mismos las cosas. Somos así. Nos gusta experimentar y darnos cuenta y decir, no, tenía razón mi padre, tenía razón mi madre, tenía razón fulano, mengano, los profesores o lo que sea, pero si no lo vivimos por nosotros mismos, difícilmente vamos a llegar a entenderlo, ni por más que se enseñe desde un púlpito, ni que venga el doctor no sé cuánto en la especialidad de lo que sea y nos diga, esto es así o asá, nosotros vamos a decir, sí, muy lindo, pero hasta que no lo experimentemos, hasta que no lo comprobemos, nos va a costar muchísimo asimilar todas esas cosas. Y somos así, somos... casi podríamos decir lo que es una característica de ser humanos. Somos hombres y nos gusta experimentar las cosas de esa manera. Acá en el libro de Salomón, él ya en su vejez, pues lo escribe en su vejez, él experimentó todas las cosas y buscó esas experiencias para después sacar sus propias conclusiones. Y la conclusión básica que llega es que una vida sin Dios es inútil. Son solo pompas, son solamente fantasías que hoy son y mañana se desvanecen. Y él llega a entender un poquito o nos va a explicar lo que es la realidad del vacío del hombre, a pesar de tener todas las cosas, el vacío del existencialismo del hombre que no considera a Dios en primer lugar y en todos los asuntos. Comenzamos a ver también el sábado Proverbios y Eclesiastés están muy entrelazados, y no es para menos porque son el mismo escritor, entonces no podemos separarlos uno del otro, pero la diferencia básica entre Proverbios y Eclesiastés, que si bien Proverbios es un libro muy rico en cuanto a consejos y enseñanzas, es una enseñanza vertical. Proverbios es vertical. Nos ayuda a mirar nuestra vida enfocándonos hacia arriba. Eclesiastés es diferente. Eclesiastés es un libro tan práctico que nos ayuda a enfocarnos en la vida horizontalmente. Es un enfoque horizontal. Y eso lo vemos en algunos pasajes como todo lo que he visto que se hace debajo del sol. Todo lo que habla de Eclesiastés es lo que sucede debajo del sol. Esto es acá, horizontal. Por eso considero que va más allá de si es Antiguo Testamentario o Nuevo Testamentario. Es un libro para la vida. Es un libro para tomar nota nosotros, porque toca de todos los aspectos que podamos poder analizar, ¿no? Salomón al final del libro termina quebrantado. Vamos a ver por qué un hombre con toda la sabiduría termina quebrantado y siente ese vacío y necesidad y dice, he perdido mi vida. Perdí el horizonte con toda la sabiduría que yo tenía, pero esa no es todavía su mayor preocupación. Su mayor preocupación es que mira hacia adelante, hacia, por ejemplo, su hijo Roboam, y dijo, mi hijo tampoco va a ser capaz de llevar sobre sus hombros todo esto que yo le dejo. Y eso también era una carga en el mismo corazón de Salomón. Por ejemplo, podemos mirar en Eclesiastés capítulo 2, versículos 18 y 19. Eclesiastés 2, 18 y 19 dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Hizo grandes cosas Salomón, magníficas, que eran la maravilla, el deslumbre de las otras naciones que venían a contemplar todo aquello. Sin embargo, él dice, yo tendré que dejar a otro que vendrá después de mí.
Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Esa es la conclusión a la cual llega el gran Salomón, que deja para nosotros, ¿no? Uno lee esto y dice, bueno, ¿y para qué afanarse entonces? ¿Para qué procurar hacer grandes cosas? Si al fin y al cabo, como dice, nadie se lleva nada. Ese dicho es muy común. Recuerdo en un cementerio, en el entierro de una persona muy rica, siempre queda eso entre los parientes. ¿Y qué dejó? ¿Y qué dejó? La respuesta que ellos saben cuál es: todo. Todo. Muy rico, muy pobre, dejan absolutamente todo porque nadie puede llevar absolutamente nada. Dice 1 Timoteo 6:7. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Esa es la gran verdad. Entonces, ¿por qué ocupar todo nuestro corazón en los afanes de esta tierra que dijimos y aclaramos de los cuales no podemos huir tampoco, porque necesitamos tener esa interacción con todas las cosas, necesitamos desarrollar otra familia, necesitamos poner un techo, necesitamos el vestido, la ropa, pero ¿qué es el todo del hombre? No quedará satisfecho en todo aquello, sino en el hacer realmente o procurar hacer tesoros en los cielos. Y ahí ponemos el equilibrio entre la realidad existencial y la verdadera vida que queremos o esperamos de los mismos cielos, ¿no? Veamos un poquito, antes de entrar al libro de Eclesiastés, por lo menos esta mañana a modo introductorio, el proceso de la grandeza y la caída del escritor, de este Salomón. Y vamos a hacerlo mirando Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 4. Tenía algunas cosas buenas este Salomón, que si uno las tuviera diría, tengo la mitad del camino ganada o allanada. Vamos a ver qué pasó. Dice, por ejemplo, en 1 Reyes 2, 1 al 4, llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Aquí tenemos qué significa ser hombre para hacer algún estudio ahí, Y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí en verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Lo primero bueno que contaba Salomón en su vida era el buen consejo de su padre. El buen consejo de su padre, que es: aférrate a la palabra de Dios, aférrate a los mandamientos de Dios, procura ponerlos delante de tus ojos, de tu corazón, en tus caminos. Y lo segundo bueno con lo cual contaba Salomón como ventaja, en el capítulo 3, versículo 5 en adelante, Primera Reyes, capítulo 3, versículo 5, dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre,
porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, para que, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieses en mis caminos y guardando mis mandamientos, mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Alguno puede tener un poco de confusión y decir, pero ¿cómo es que David era recto y anduvo con un corazón delante de Dios si pecó? No dice que David era perfecto, dice que David era recto, que es diferente, porque todos somos pecadores. Todos podemos errar muchas veces, pero ¿qué hacemos después es lo importante? David reconoció su pecado delante de Dios en ayuno y oración, ¿no? y acepta el castigo que Dios le envía y guarda luego su corazón para con Dios. O sea, no es que era perfecto, sino que tenía esa disposición para con Dios. Bueno, pero acá la otra cosa buena que tiene Salomón es la ayuda divina, el consejo paterno, la ayuda divina, que es toda la sabiduría o la inteligencia para discernir entre lo bueno y lo malo. Y uno puede decir, bueno, pero ¿cómo es posible que este Salomón, discerniendo entre lo bueno y lo malo, cayera tan bajo como cayó? Porque cayó bajo con todas sus mujeres, sus concubinas, sus desperdicios, ¿no? Y eso lo vemos en este mismo pasaje que leímos. Hay una clave allí, entre el versículo 13 y el 14. Porque después de decirle que le dio ese corazón sabio y entendido, dice, y en el versículo 13, y aún también te he dado todas las cosas, riqueza, gloria, todas esas cosas que no había pedido, pero miren el versículo 14, cómo hace una distinción ahí. Dice, y si anduvieses en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos, y hace una separación allí, porque no es lo mismo tener toda la sabiduría del mundo para manejarse en los asuntos de la vida, que tener que guardar los mandamientos de Dios conforme a la palabra de Dios. Hay otro elemento que está faltando allí al medio, y es lo que al final de su vida Salomón se da cuenta, pero recién al final de toda su vida. ¿Y saben qué es? ¿Saben cuál es la clave que fundamenta la sabiduría y le permite tener un buen horizonte? Una palabra. ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor. El temor de Jehová. Y esa es la distinción que hace entre el versículo 13 y el 14 de Primera de Reyes, que es lo que Dios le pretende mostrar. Porque temor de Dios fue lo que le faltó. No le faltó conocimiento, inteligencia y sabiduría, ¿es cierto?
gobernó tan bien ese pueblo que lo llevó a la cúspide del poder y la gloria. A la cúspide de la riqueza y todo lo que humanamente hablando tendría algo de honor allá para ser aplaudido. Tuvo esa sabiduría, sí, para hacerlo, pero no tuvo temor de Dios en ninguna manera. Dice en Proverbios 1:7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero les voy a leer igual algo que leíamos ayer. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Y establecimos que tiene que haber una relación directa entre el temor de Dios y la enseñanza de Dios. Y esa fue la relación que no pudo establecer Salomón. Temor de Dios es guardar el consejo de Dios como aquello más deleitoso y preciado para nuestra vida. Esa es la esencia. Al final de todo el libro de Eclesiastés, en el último capítulo, ¿saben qué dice? El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Tuvo que llegar a la vejez para darse cuenta de eso. Tuvo que mirar todas las experiencias hacia atrás para darse cuenta de eso. ¿Cuánto esperaremos nosotros? ¿Cuántos años esperaremos nosotros para comenzar a mirar hacia atrás y darnos cuenta que en realidad todo ha sido vanidad y que hemos fallado en lo más esencial? Levantar la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, en nuestra vida como lo más preciado. Y eso es básicamente lo que significa el temor de Dios. Es ese estado en el cual en nuestra mente, en nuestras actitudes, en nuestra voluntad, en nuestras emociones, en todas las cosas, en las acciones, en los objetivos, todo es Dios primero y su palabra. Y eso es una lucha real en la cual debemos enfrentarnos cada día, de poder rendir todas esas cosas y permitir que sea lo de Dios en nuestro corazón, su determinación primero. Eso es temor de Dios. Cuando voy a hacer algo, decir, ¿con esto está de acuerdo a Dios? Cuando voy a decir algo, ¿esto nunca agrada a Dios? Cuando voy a sentir algo, ¿esto es lo que sentiría Él? Eso es realmente el temor de Dios. Dice Proverbios, les leo, capítulo 2, versículos 1 al 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres su voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cuándo entenderemos el temor de Dios? No como hacía Jonás, no como Jonás decía en aquella barca mientras estaban todos luchando para que no se hundiera aquel bote, aquellos marineros, él dice, temo a Dios. ¿Recuerdan eso? Temo a Dios, pero estaba con su vida haciendo lo que quería. Y acá dice, ¿cuál es en sí básicamente? ¿Cómo entendemos el temor de Dios? Cuando clamamos a la inteligencia y escudriñamos en los tesoros de la palabra de Dios, ahí llegamos recién a entender lo que es el temor de Dios. No podemos separar el temor de Dios de la enseñanza de Dios. No podemos decir que llevamos una vida bien delante de Dios. Podemos llevar una vida bien, ojo, pero no una vida bien delante de Dios en su temor, si no estamos amando lo que Él dice. Si no estamos buscándolo y atesorándolo como lo más precioso de nuestra vida.
Dice Proverbios, por ejemplo, 8:13 también. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios nos ayuda a entender muchísimo qué es el temor de Dios. No solamente es no tolerarlo a lo malo, no solamente es no excusarlo a lo malo, sino la palabra es mucho más fuerte. Dice aborrecer lo malo, aborrecer la arrogancia, la soberbia, aborrecer el mal. Pero no solamente eso, sino la boca perversa. ¿Qué es la boca perversa? La que tiene siempre un doblez en sus palabras, una intención torcida. Va más allá inclusive de la misma mentira. Aborrecer la boca perversa. Una de las cosas que siempre he aborrecido es la mentira. O sea, yo la veo y se me crispan los pelos y no puedo. No puedo con ello y voy al choque. Voy al choque siempre. Pero eso es el temor de Dios. ¿Saben cuál es si quisiéramos describir un cristiano? Solemos decir un cristiano es un imitador de Cristo, un seguidor de Cristo. Esa es la definición más básica de lo que es cristiano. Pero si yo dijera un buen cristiano, ¿qué es? Alguien que teme a Dios. Teme a Dios. ¿Y saben por qué digo eso? Porque hay una definición para el que no es cristiano, para el impío. ¿Saben cuál es la definición? Romanos capítulo 3, versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la definición de un impío. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, ¿cuál es la definición del que sí busca a Dios? Del pío, no el impío, del piadoso. Hay temor de Dios. Dice ahí en Romanos también 3, versículo 12, los versículos anteriores. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto describe a todo lo que es el mundo impío. Pero hablamos ayer en un comentario del mismo pueblo de Israel, es decir, el pueblo de Dios, hoy día no conoce camino de paz, no conoce camino donde no haya sangre derramada. ¿Y qué es lo que sucede? Lo mismo que a todos los demás. O sea, no hay temor de Dios. Sin temor de Dios no somos nada y todo es vanidad. Ahora, después de ver todas estas cosas y condiciones, el más sabio del mundo terminó con esa conclusión. ¿Cuál es el fin del todo del hombre? Temor de Dios. ¿Cómo terminó Salomón? Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 6. Dice: pero el rey Salomón amó, el problema del corazón, amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros,
porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y a estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. No siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Entonces edificó Salomón un altar a otros dioses, versículo 9, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová su Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Perdón. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Edán edomita de sangre real, el cual estaba en Edom. Y sigue después el pasaje ahí hablando. Quiero que noten cómo se repite. No hizo como Jehová había dicho. Cuando Dios le da la sabiduría, que le dice: y si guardares. Y el consejo de David, su padre, al inicio: si guardares los mandamientos, guárdalos, y Dios te va a prosperar y ayudar. No hay realmente una vida en Dios o delante de Dios si no se tiene en alto la palabra de Dios y no se guarda la palabra de Dios. Uno dice: pero ¿cómo es que Dios aprobó que tuviera tantas mujeres y concubinas? ¿Dios aprobó eso? ¿Qué dice acá? No lo aprobé. Es más, si yo te había dicho que no lo hicieras. ¿Y por qué está escrito acá en la Biblia? Porque la Biblia nos habla para nuestra enseñanza, para nuestro entendimiento y conocimiento, que podamos entender todas estas cosas. Esto es lo que llega a descifrar Salomón después, al final, en su vida. Ya que es muy introductorio nada más, les leo en el último capítulo de Eclesiastés, en el 12:13, dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Qué pena, ¿no? Un hombre con todas las posibilidades de llevarle gloria a Dios, tenía todo en bandeja para poder hacerlo, y termina arruinando su vida. Por eso creo que la enseñanza dentro del libro de Eclesiastés, escrita en su vejez, se hace para nuestra reflexión, para que aún en esa terqueza que tenemos, terquedad que tenemos los hombres de querer experimentarlo para darnos cuenta que es de esa manera, al tener en cuenta esos pasajes, podamos ahorrarnos algunos de los caminos. La consecuencia, Dios, obviamente Dios no puede ser burlado. Dios juzgó, dividió su reino, no permitió que su hijo Roboam lo tuviese solamente Judá, y entregó a Jeroboam las 10 tribus del norte. Dice ahí en Primera de Reyes, capítulo 11, cuando le habla a Jeroboam,
Primera Reyes, capítulo 11, versículo 35. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y te lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos, hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Interesante porque también se le dan dos opciones a Jeroboam. Le dice, te voy a dar, esto es un hecho, te voy a dar las 10 tribus del norte. Puedes hacer lo que quieras. Vas a poder reinar, esa es mi promesa para ti. Vas a reinar 10 tribus del norte. Pero le da otra opción más. La segunda opción es la más importante. Puedes hacerlo andando delante de mí. Puedes hacerlo a tu manera o puedes hacerlo guardando las cosas que yo te mandaré. ¿Qué vas a hacer en tu vida? Eso es en el versículo 38. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandares y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos. Después sigue ahí la promesa hablando. Siempre tenemos esas dos opciones. Podemos pedirle a Dios por sabiduría para los asuntos elementales de la vida y Dios es fiel. No, ni Dios nos va a ayudar, como dice Santiago capítulo 1 versículo 5. El que tiene falta de sabiduría, pídele a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. No nos va a poner condicionantes cuando las necesitemos para los asuntos de las pruebas de la vida, tener entendimiento para saber qué hacer. No vamos a tener condicionantes, le daré a todos abundantemente y sin reproche. Pero eso no significa en ninguna manera que ya estamos bien delante de Dios. Podemos tener eso y al mismo tiempo no andar guardando las cosas en el temor de Dios. Podemos hacer las cosas bien o bien en el temor de Dios. Son las dos opciones. Nunca es opción hacer las cosas mal, obvio. Podemos hacer las cosas bien, como le dice acá a Jehová, puedes reinar, o puedes hacerlo mejor, andando en mi temor, guardando mi palabra. Me pregunto esta mañana, ¿qué tal nuestro corazón? En ese pensamiento que tenemos que somos hijos de Dios, esa seguridad y certeza de que estamos congregados, nos interesa su palabra, nos interesa el bien de Dios, oramos a Dios. ¿Qué tal de nuestra vida en relación al temor de Dios? ¿Cuánta importancia y trascendencia le damos a lo que Dios nos pide en su palabra? ¿Clamamos a ella y la miramos como un gran tesoro o no lo hacemos? ¿Saben cuál es el fin de todo discurso oído? A ver, ya lo dijimos. Teme a Dios. Vamos a memorizar ese versículo para estos próximos domingos, para el que anota Eclesiastés 12:13. Eclesiastés 12:13, vamos a memorizarlo. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Cuando no sepas qué hacer con tu vida, ¿qué tienes que hacer? Guarda sus mandamientos. Ahí no hay forma de errarle ni equivocarse. Y recién ahora estamos más o menos en condición de iniciar el estudio en el libro de Eclesiastés. Iniciaremos en esta mañana, pues ya están un poco saturados
No vamos a iniciarlo esta mañana, pero vamos a leer todo el libro para el domingo que viene cada uno. Recuerden que es de alguna manera un monólogo, es parte de uno de los libros que son del Mejilot, que se leen en diferentes fiestas de los judíos. El libro de Eclesiastés se lee durante la fiesta de los tabernáculos. ¿Sabían eso? Es uno de los libros poéticos que se lee durante la fiesta de los tabernáculos. Para quien no sabe, la fiesta de los tabernáculos es la celebración que recuerda el peregrinar del pueblo de Israel en el desierto después de la salida de Egipto, habitando en tiendas, moviendo la tienda de Dios de lugar en lugar, o sea, sin lujos, sin grandes cosas. Incluso recuerden que añoraban tener la cebolla que tenían en Egipto. O sea, no tenían esas cosas que nosotros decimos son del día a día. Entonces les recordaban que en esa sencillez y simpleza de todo vacío de mundo encontraban la guía de Dios en sus vidas a través de aquella columna de fuego o de humo en el mismo desierto, ¿no? Entonces, es la única fiesta que se celebrará en el milenio. La única fiesta de estas que tenemos judías que celebrarán en el milenio es la de los tabernáculos. Y todas las naciones, dice que en el milenio deberán subir a la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Yo preguntaba, ¿por qué seguir con esa fiesta de los tabernáculos, incluso nosotros celebrarlas en el tiempo del milenio ya glorificados en la fiesta de los tabernáculos? ¿Qué nos recuerda? No solamente que Cristo puso su tabernáculo entre nosotros, que vino y habitó entre nosotros, pero nos recuerda que todo lo perecedero y las cosas de este mundo son vanidad. Todo tiende a desaparecer y pronto todo acabará. Y lo único que permanece es nuestra vida en Dios. Por eso es una de las fiestas que se sigue celebrando en el milenio, porque todavía estamos con los pies, el mundo está acá existiendo y no es todavía el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿no? Así que tenemos muchas cosas para ver, interesantísimas, y Salomón nos habla, para el que le gusta la ciencia, con evidencias empíricas. ¿Qué es eso? Lo que se ha demostrado y comprobado. Y cada una de las enseñanzas vamos a ver lo que vi, lo que he visto, lo que miré, lo que experimenté. O sea, siempre nos habla en primera persona y por la experiencia personal que ha tenido en su propia vida. Y nos va a llevar a preguntarnos, ¿a dónde estamos llevando nuestra realidad? ¿A dónde estamos llevando nuestra vida cristiana? ¿Encontraremos al final de nuestras vidas algo de sustancia? ¿O todo quedará perdido en el olvido? Hasta aquí entonces vamos a intentar mirarlo con sencillez, con simpleza al libro, pero con grandes enseñanzas prácticas para nuestra vida. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta mañana, damos gracias por el tiempo que podemos apartar para abrir tu palabra, Señor, para que tú nos hables. Padre, cuando contemplamos la vida de este hombre, el rey Salomón, Señor, y cuánto le has bendecido en su vida y aportado, y cuánta oportunidad tuvo Dios de llevar su vida delante de ti, y aún así desperdició todo aquello viviendo de una forma que no te agradaban, alejada de tus mandamientos, de tus estatutos, oh Dios. Padre, nos miramos a nosotros y decimos cuánto hay de verdad en nosotros, cuánto realmente quedará de sustancia cuando esta vida se desaparezca como una niebla, como un soplo que hoy es y mañana se desvanece, oh Dios. Que podamos mirar hacia atrás y el legado que dejemos sea una vida en temor delante de ti, oh Dios, que ha atesorado y amado tu palabra y dejado algo de sustancia a aquellos que siguen tras nosotros. Padre, guárdanos en nuestros caminos, danos inteligencia para apartarnos del mal, danos sabiduría para tomar buenas decisiones, pero ayúdanos a crecer en el temor de tu santo nombre, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.